En este segmento de entrevista vamos a conversar de inmediato con Poli Ugarte. Ella es ex asambleísta y activista de prevención. ¿Cómo está, Poli? Un gusto saludarle. Le habla Fernando Holguín Albia. Coméntenos cuáles son las actividades que ustedes han realizado precisamente en esta emergencia sanitaria que vive el país. Esto antes de pasar también al tema de las medidas de prevención. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los manavitas que nos están viendo. Un honor que nos hayan entrevistado. Amo a Manaví, ustedes saben, los he visitado tantas veces. Fernando, nosotros cuando comenzó esta pandemia decidimos comenzar a investigar con respecto a las pruebas rápidas. Vimos que en otros países esto se daba para poder saber cómo se movía el virus, por un lado, por otro lado, cómo afectaba de acuerdo a las edades, cómo se afectaba en los movimientos geográficos y también a los asintomáticos. Esto trajo como consecuencia de hacer un estudio porque nosotros tenemos 13 años ya caminando por este país haciendo prevención. Y lo que teníamos que buscar era hacer prevención. Y pudimos estudiar y ver que las pruebas rápidas en otros países habían dado resultados muy importantes para poder establecer no solamente el cambio de semáforos, sino también cómo se movía la pandemia. Esto hizo que hoy hemos realizado casi más de 2.000 exámenes de coronavirus a través de las pruebas rápidas y podamos establecer para los empresarios y para las personas naturales que en un momento dado quieren saber cómo está su situación, porque entrar a un trabajo, como yo le digo, como la gallinita ciega, sin saber cómo ibas a encontrar el que está al lado tuyo, era imposible ya que podíamos contaminar. Correcto. Entonces, hemos hecho un trabajo trabajando con un bioquímico en cuarto nivel de posgrado. Nosotros ya lo habíamos hecho en Esmeraldas y en San Borondón con las pruebas de sangre, de hacerle los exámenes del PSA, es decir, los antígenos prostáticos para los hombres, y eso trajo como consecuencia que ya tuviéramos la preparación y nuestros médicos nos digan, trabajemos en esto, hagamos prevención, que es nuestro camino, que siempre la Fundación Poli Ugarte se han distinguido por ser las pioneras en la prevención de este país, en este caso el cáncer de mama, posteriormente fue cervicuterino y hace 4 años fue próstata. Entonces, caminar hacia hacer pruebas rápidas para poder diagnosticar a tiempo y poder saber cómo se está moviendo esta pandemia. Es una prevención que ustedes han realizado con beneficios también, ¿no? Hablemos precisamente del costo que tiene una prueba rápida y que sin lugar a dudas ahora, con esta crisis económica, resulta casi imposible hacérsela. Sin embargo, ustedes han aportado de alguna otra manera también ayudando a quien más lo necesita en este caso. En este caso, Fernando, las pruebas rápidas tuvieron un costo alto en el momento de la pandemia. Nosotros tenemos un costo de $25, básicamente pagando la prueba rápida y los médicos que son especialistas. Nosotros damos primero una prueba rápida, tuvimos que estudiar las pruebas rápidas, varias pruebas rápidas. Si bien es cierto, hay más de 100 empresas que han pasado la importación a través del ARSA, el permiso para poder hacer las pruebas rápidas, nosotros tuvimos que investigar más de 6 pruebas rápidas para ver la efectividad de esa prueba. Y obtuvimos la que estamos trabajando en este momento para poder dar un diagnóstico más certero. La prueba rápida, si bien es cierto, necesitas tener 6 días de haberte contagiado del coronavirus para poder darte un resultado, ya sea que estás en ese momento sufriendo el coronavirus o la memoria, que se llama, que ya has pasado el coronavirus y ya puedes indicarte que ya la superaste. Es importante esto, ¿por qué? Porque en un momento dado un empresario que tiene que trabajar con un equipo de trabajo, un local comercial o cualquier lugar que tengas que trabajar con 3, 4, 5 personas, si tú sabes que estas personas ya se han contagiado, ya han pasado el coronavirus, te es más fácil exponerlas al público, mientras que cuando tú no has pasado el coronavirus y estás positivo, debes tener, yo siempre digo que esto es una guerra contra un enemigo silencioso, como es el coronavirus, que en un momento dado de una guerra tú tienes que tener
la parte frontal, es decir, tu trinchera, que es la que va a enfrentar los problemas, que va a enfrentar al público, y esas personas deberían haber pasado ese coronavirus, de tal manera que las personas que no lo han pasado deben estar en la parte de atrás para poder ir ayudando y en un momento dado saber para no poder contagiar a todo tu personal. Correcto. Entonces, esto nos hizo trabajar en la prevención, que es una de las luchas que yo tengo más de 13 años con la Fundación Poli Ugarte, donde hemos podido atender a más de 750,000 personas de manera gratuita y haber dado charlas a más de 400,000 personas. Poli, ¿cómo ayudamos a la provincia de Manabí en este sentido también? Manabí es una de las provincias también afectadas con el tema de COVID-19. ¿La Fundación también llega a la provincia de Manabí? Estoy hoy día, mira, qué casualidad, hoy día recibí la propuesta de una empresa pesquera de Manabí que me ha pedido que no solamente vaya a hacer pruebas rápidas, sino que también vaya con un ecógrafo para hacer el problema del cáncer de mama y que también vaya con médicos, urólogos para poder chequear a los hombres con respecto a la prevención del cáncer de próstata. Hoy no estamos haciendo muchas de los hospitales que se dedican a atender, no están haciendo prevención en cáncer, y el cáncer va a subir no solamente en este momento, sino que el próximo año vamos a tener muchos más niveles de cáncer porque no se está atendiendo, no se está dando los tratamientos, van a personas a fallecer por esta situación, ya que los hospitales que deben dedicarse a atender el cáncer están dedicados a atender el coronavirus por el flujo de personas contaminadas. Entonces, hoy recibí de algunas personas, de algunos grupos empresariales, pedidos que vayamos. Lo vamos a hacer. Siempre estoy dispuesta a ir a Manabí. Tú sabes, yo fui una de que en el 2018 luché para que el Berni Ceballos no se cierre. Fui la única asambleísta en ese momento, porque estuve desde el 2017 hasta el 2019 en la Asamblea Nacional, formando parte y siendo miembro de la Asamblea en la Comisión de la Salud. Ojalá que otros manabitas que me insultaron en esa comisión, porque tengo que decirlo, Fernando, que me dijeron por haber ido a apoyar enferma como estaba, porque estaba en ese momento pasando una gripe muy fuerte, y tú sabes, yo soy una mujer que ha tenido cáncer, que mis defensas están mucho más bajas, que aun cuando tenía este problema de salud, me fui a Puerto Viejo a defender a que el Berni Ceballos no realmente se lo segregue, y hoy cuánta falta y cuánta necesidad, y vemos cuánta corrupción hay en los hospitales de Manabí. Precisamente en ese sentido, Poli, estamos luchando ahora por la construcción del hospital de Pedernales ante toda esta situación de cuestiones negativas que han salido en nuestra provincia, y con mucha vergüenza, con vergüenza ajena, definitivamente lo que pasa acá en la provincia de Manabí. Poli, queremos agradecerte por el espacio, por la entrevista, pero es importante también que nos des algunas recomendaciones en relación a todas las circunstancias que estamos viviendo, a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, Poli. Mira, yo quisiera decirles a todos los que me están viendo, soy una mujer que he venido luchando por la salud, que creo que la salud debe ser universal, gratuita, y debe llegar a todos los ecuatorianos, que los hospitales no deben ser entregados como cuotas políticas, pero sobre todo pensemos con responsabilidad. La normalidad no es la que vivimos anteriormente, la normalidad debe ser con mascarilla, con distanciamiento social, con lavarnos las manos y con hacer prevención. Si hacemos todo prevención, vamos a poder superar este coronavirus que hoy nos ha hecho perder gran cantidad de vidas. No permitamos que nos quiten un familiar, que nos quiten una persona mayor. Es importante que hagamos conciencia y que seamos responsables, especialmente esa gente joven que cree que nunca le va a dar. Tal vez a ellos no les dé, pero las personas de más de 60 años, a personas con enfermedades catastróficas como el cáncer, ¿no?, pueden afectarle, y no solamente que afectarle, sino que podemos perder la vida. Hagamos prevención y seamos responsables para poder diagnosticar a tiempo, para poder luchar contra esta pandemia, que hoy no tenemos la vacuna para poder pararla, pero sinceramente lo que les quiero decir es a los manabitas, que son mis hermanos,
hagamos prevención y hagamos una normalidad sin bajar los brazos, sino manteniendo la responsabilidad que debemos mantener todos los ecuatorianos. Muy bien. Muchísimas gracias, Poli Ugarte, la principal de la fundación que lleva su nombre, Poli Ugarte, ex asambleísta y activista en prevención. Muy amable, un gusto.